Hello, este video es para explicar cómo se utiliza el pasado continuo o el pasado progresivo en inglés. Siempre las frases en pasado continuo deben de tener al menos tres cosas. Sujeto, verbo to be, que en este caso va a estar en pasado, vamos a usar was o were, y el verbo con ing, para dar la terminación ando y endo. Tenemos ahí dos ejemplos. Diana was playing. Diana estaba jugando. Necesito mi sujeto. ¿Quién estaba realizando la acción? Diana. Estaba. ¿Cómo voy a utilizar el verbo estar? Con el was, were. Como estoy hablando de una sola persona, utilizo was. Y el verbo play, que es jugar, y le estoy agregando terminación ing para dar la terminación ando yendo. Diana estaba jugando. Abajo tengo Diana and Carlos were playing. ¿Qué es lo que cambio aquí? El verbo to be, porque estamos hablando de un sujeto plural. Diana y Carlos, o sea, estamos hablando de ellos, o lo que equivale a they. They lo utilizo con el to be were y lo mismo, verbo play con terminación ing. Así se utiliza el pasado continuo. Ahora, normalmente en los tiempos tenemos tenemos positivo o afirmativo, negaciones e interrogaciones. Vamos a ver cómo se utilizan las otras formas. Observa la siguiente tabla. Vamos a ver cómo se utiliza el past continuous con los pronombres personales utilizando el verbo walk, caminar. Aquí tenemos las afirmaciones, luego las negaciones y la última columna son las preguntas o interrogaciones. Tenemos las tres partes siempre. Lo que cambia es que en las negaciones voy a agregar la palabra not y en las preguntas lo que cambia es el orden. Primero, en afirmaciones, ¿qué tengo? Sujeto, I, you, he, she, it, we, you, they. Estoy utilizando los pronombres, pero puedo cambiar el pronombre por un nombre, Juanita, Chuchita, Prenganita, o puedo utilizar la silla, la mesa, el clima, cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Dependiendo del sujeto, voy a utilizar la palabra was para decir estaba o voy a utilizar were. Lo mismo voy a utilizar en las negaciones. La diferencia es que le voy a agregar la palabra not después del verbo to be. La mayoría de las veces cuando utilizamos el inglés hablado, se utiliza la contracción del verbo to be con la palabra not. Por eso ahí dice I wasn't. Yo estaba, en este caso sería yo no estaba caminando. You weren't, tú no estabas caminando. He wasn't, él no estaba caminando y así sucesivamente. En las preguntas, la diferencia es cambiamos el orden. Siempre empezamos con el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo con ing. Was I walking? Estaba caminando. Were you walking? Estabas caminando. Was he walking? Estaba él caminando y así sucesivamente. No olvidar el signo de interrogación. Esas son las tres formas en las que utilizamos o conjugamos los verbos con pasado continuo. Pero ¿cuál es el uso que le damos a este tiempo? Vamos a ver otros dos ejemplos. Fíjense ahí la primera frase. Dice, I was doing the laundry when I got a phone call. I was doing the laundry when I got a phone call. Yo estaba lavando la ropa cuando recibí una llamada. Ahí estamos hablando de dos acciones. Una está en pasado simple, es decir, sucedió en el pasado y terminó. Recibí una llamada telefónica. Cuando sucedió, estaba sucediendo otra acción. ¿Qué estaba sucediendo? Yo estaba lavando la ropa. I was doing the laundry. Es decir, que aquí tenemos dos frases unidas por la palabra cuando. Le estamos dando importancia al proceso, a lo que estaba sucediendo cuando ocurrió otra cosa. Para eso utilizamos el pasado continuo. Si se fijan, está el sujeto, el verbo to be, ing. Yo estaba haciendo o yo estaba lavando. I was doing the laundry. En el ejemplo de abajo también tenemos dos frases. La diferencia es que aquí las dos frases están en pasado continuo. Dice, John was listening to music while we were wiping the windows.
John estaba escuchando música mientras nosotros estábamos limpiando las ventanas. Aquí estamos hablando de dos procesos, dos acciones que estaban sucediendo simultáneamente. ¿Con qué lo unimos? Con la palabra while, mientras. John was listening to music while we were wiping the windows. John estaba escuchando música mientras nosotros estábamos limpiando las ventanas. Son dos procesos que estaban sucediendo, son continuos, pero ambos en el pasado. Espero que con esto quede más claro. Saludos, gracias.